Ya que estamos en octubre, el mes del terror, quería hacer un especial de Halloween, pero al momento de sentarme y pensar sobre qué animes o de qué temas podría hablar, me di cuenta que es un género al cual nunca le he dedicado mucho tiempo. Y es que para ser sincero, el género del terror es uno al cual hace un tiempo le perdí el interés, mayormente hablando en el ámbito cinematográfico. Quizás esto me llevó a nunca adentrarme en el género, en el manga y en el anime, pero recuerdo un par de historias que podríamos catalogar como terror y me di cuenta de algo: el terror japonés no es el mismo al que solemos estar acostumbrados en Occidente. Gracias a esto surgió la idea para este video, y es explorar por qué el terror en Japón, y en especial en el manga y en el anime, es tan particular, en donde este suele pasar de lo sobrenatural a lo grotesco. El terror es un género bastante subjetivo, ya que lo que para unos puede representar un miedo real, para otros puede sentirse como un mal chiste. En Japón, este género, desde mi perspectiva, está muy bien construido, y es que el terror siempre ha estado presente en Japón, algo que podemos notar desde las formas más antiguas de entretenimiento como el teatro. En Japón, en especial en el teatro kabuki y el teatro no, en donde en estas obras de teatro se contaban acontecimientos históricos, pero que a la vez empezaron a contar historias de terror basadas en el odio, el arrepentimiento, el destino, y todo esto con un enfoque sobrenatural, en donde ya podemos empezar a notar o ver dos aspectos muy importantes en el terror japonés, el cual veremos bastante presente en el manga y en el anime, como es el terror psicológico y el body horror o el horror corporal. Aparte del teatro kabuki y el teatro no, quiero nombrar el kamashibai o teatro de papel, el cual consiste en un narrador o kamashibai, el cual cuenta una historia, mientras que a su lado, en una especie de pequeño teatro del tamaño de una caja, se muestran imágenes ilustradas que acompañan dicha historia, y es este el que tomaré para darle inicio al terror en el manga y en el anime. Primero quiero aclarar algo, y es que, como en todo, al momento en el que aparece un género nuevo, sea musical, narrativo o de temática, este se construye de a poco y no sale de la noche a la mañana, por lo que es muy posible que hayan historias que se puedan considerar de terror y que sean anteriores, por lo que es muy posible que hayan historias que se puedan considerar de terror y que sean anteriores a la que tomaré como punto de partida. Un chico llamado Shigeru Mizuki, un día mientras presenciaba un kamashibai, escucharía una historia que le cambiaría la vida, ya que esta sería la inspiración para uno de los mangas pioneros en el género del terror. Hakaba Kitaro es un manga creado por Shigeru Mizuki y empezó a publicarse en la Shonen Magazine en 1960. Esta obra nos cuenta la historia de Kitaro, un niño yokai mitad humano, mitad espíritu, y es el último sobreviviente de la tribu fantasma, ya que gracias a los seres humanos, los cuales tomaron sus hogares, los llevaron al exilio, y estos empezaron a morir por falta de recursos como alimento, a la par de ser cazados por ser considerados unos monstruos. La historia de esta obra se centra en Kitaro, un chico un tanto frío, e incluso en esta versión puede llegar a sentirse un tanto apático. Este lucha contra los yokai que intentan acabar con los humanos. Esta primera versión tiene un tono oscuro, lúgubre e incluso un tanto deprimente. Y es que voy a ser sincero, no leí este manga por completo, ya que no lo encontré en español. A pesar de esto, leí unos cuantos capítulos en inglés para darme una idea de qué me podía encontrar en esta historia, y la verdad es que se me hizo una bastante llamativa, por lo que si alguno de los que llegó a este video saben cómo puedo leer este manga en español, les agradecería. Sé que para muchos fanáticos del terror, esta historia podría no ser la gran cosa, pero desde mi perspectiva, este es un buen inicio para el género en el manga y en el anime, y es que aparte de ser un terror bastante visual, también tiene aspectos que juegan bastante con la moral y el arrepentimiento, algo que le daría aún más forma al género en el manga y en el anime. En 1967, Hakaba Kitaro sería renombrado como Gegege no Kitaro. Esta segunda versión es una versión light de Hakaba Kitaro, la cual buscaba tener un público más amplio, por lo que se reduce bastante el tono con respecto a la original. Además, esta tomaría un rumbo diferente, en el que se centraría en darle, digamos, mayor importancia a los yokais como figuras folclóricas. Como era de esperarse, al ser un éxito en Japón, este contaría con una adaptación animada, pero en este caso no sería una sola, sino digamos 6 adaptaciones, y todas bajo el nombre de Gegege no Kitaro. Su primera aparición en la televisión sería en 1968, la siguiente en el 71, en el 85, en el 96, en el 2007 y la más actual en el 2018.
2018. Aparte de estas, existe otra adaptación llamada Hakaba Kitaro o simplemente Kitaro del 2008, la cual es más fiel al material original, aunque muchas personas encuentran esta un tanto digamos poco agradable por el tono de esta y el manejo que se le da a Kitaro. A pesar de que sus primeras adaptaciones cuentan con un doblaje al español, podríamos decir que pasó desapercibida. No por esto se puede negar el impacto que generó esta historia en el género del terror, e incluso se dice que gracias a estas historias el mismo Osamu Tezuka quiso explorar este género, lo que llevaría a crear a Dororo. Claro que eso es algo que no puedo asegurar. Retomando el terror en el manga y en el anime, como mencioné antes, hay dos aspectos bastante característicos e importantes para este, y el primero es el terror psicológico. Este subgénero consiste en generar terror en base a miedos un tanto más profundos, basándose en generar una atmósfera de ansiedad y tensión, por lo que no depende tanto de los jumpscares, ya que este subgénero se basa en explorar la mente y la psique de las personas, en donde el miedo a lo desconocido puede desembocar en un deterioro psicológico de los personajes, en donde estos pueden llegar a perder la percepción de la realidad, llevándolos a exteriorizar sus más profundos miedos. Claros ejemplos de este terror, y a pesar de ser obras de culto, son bastante conocidas en el mundo en el manga y en el anime, como Perfect Blue, en donde la protagonista empieza a perder su percepción de la realidad, en donde deja de diferenciar el mundo real y el mundo ficticio, o Paranoid Agent, en donde, como lo dice su nombre, la paranoia extrema a la que llegan los personajes crea un ambiente de tensión constante tanto para los personajes como para los espectadores. Por otro lado tenemos el body horror. Este, en vez de basarse en miedos externos, explora miedos internos, pero no mentales, sino el terror que pueden generar cosas como la pérdida del control del cuerpo, empezar a sufrir mutaciones generadas por enfermedades o por experimentos, las cuales pueden llegar a deformar el cuerpo humano o incluso a destruir el mismo. Ejemplo de este tipo de terror no lo podemos encontrar en historias como Parasite, Devilman o uno de los más sonados en el género y de la mano del tan conocido Junji Ito, Uzumaki, una historia que sabe jugar perfectamente no solo con el body horror sino también con el terror psicológico, en donde esa historia tiene momentos en los que puede llegar a generar un shock o una sensación bastante latente de incomodidad en el espectador. El terror no solamente se basa en dar un susto momentáneo, y en lo personal este es uno de los mayores problemas que tengo con el género, pero a la par de esto podemos ver que existen subgéneros que pueden llegar a ser un tanto más interesantes y con un desarrollo aún más profundo. Por eso el terror que nos solemos encontrar en el manga y en el anime sabe cómo hacernos pasar un mal rato sin necesidad de los jumpscares. Y es que historias como Midori, la niña de las camelias, es un perfecto ejemplo de esto. Una pequeña anécdota personal es que siendo un hermano del rico adolescente, me aventuré a ver esta historia y debo de admitir que no fui capaz de terminarla. Unos años después sí tuve el valor de terminar de ver esta historia, y es que la forma en la que se trabaja el terror en esta es de otro nivel. Todo en esta historia se siente mal, todo en esta historia me genera una incomodidad real, desde la vulnerabilidad que vemos con el personaje de Midori, la atmósfera decadente del circo o más bien del freak show, la crueldad, el body horror, el terror psicológico y el gore. Debo de admitir que son demasiado para mí. Aclaro que no estoy recomendando este anime y también soy consciente que deben de haber fanáticos del terror que no le ven la gran cosa a esta historia, pero aún así desde mi perspectiva estas son de esas historias que nunca me repetiría ni recomendaría. Y este no es el único ejemplo del género en el manga y en el anime. Historias como Gyo o Gyo, Higurashi no Naku Koroni, Shiki, Devilman o Buggy Pop Phantom, incluso Serial Experiments Lain. Y es que incluso en historias que no son necesariamente de terror también nos podemos encontrar con como en Evangelion, Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist, Madoka Magica, Deadman Wonderland o incluso en Hunter x Hunter. Para terminar el video quiero mencionar un par de historias que, a pesar de no pertenecer a este género, podemos encontrarnos con momentos y ambientaciones propias del género del terror. Sé que los que conocen esta historia saben que Madoka Magica no es un anime común de chicas mágicas, y es que por alguna razón desde un inicio esta historia me daba una sensación de que algo no estaba del todo bien. Y es que a pesar de que parece ser una historia llena de colores en su apartado visual, siempre he encontrado esta historia bastante perturbadora, en donde vemos cómo hace que la belleza pueda generar terror, y es que lograr que un apartado visual lleno de dulzura se torne en uno profundamente inquietante e incluso realmente chocante. Y es que esta
esta historia parece que se burlara de los espectadores al presentarnos un mundo lleno de color, acompañado de una banda sonora que parece sacado de una caja musical, y que esto logre generar un ambiente de tensión y suspenso, retorciendo las cosas más cotidianas e incluso hermosas, usando de una forma perfecta el terror psicológico, algo que muy pocas historias pueden lograr. Digimon Tamers, la que para muchos, incluyéndome, es la mejor temporada de la franquicia, tiene un par de momentos donde podemos llegar a sentir que se pasa un poco de la línea debido al público que está dirigido a este tipo de historias, pero para mí todo lo que vemos en su arco final con el, como le llamábamos en español, el Delipa o el The Reaper con Yuri, se siente en disonancia con lo que es el tema central de la historia, y es que ver el deterioro de Yuri tras la pérdida de Leomon realmente me asusta, y no porque sea algo grotesco o bizarro, sino todo lo contrario, por lo real de la situación. Y es que ver cómo el The Reaper se aprovecha de la vulnerabilidad y de la fragilidad de Yuri me aterra más que ver escenas de gore explícito sin sentido. En lo personal, uno de los mejores animes de toda la historia es Fullmetal Alchemist. Una de las razones de esto es ser una historia que sabe abarcar una gran cantidad de temáticas y de recursos. Y aunque hayan muchos que sientan que la versión del 2003 no es la gran cosa, para mí la ambientación de esta historia me atrevería a decir que en muchas ocasiones supera al del Brotherhood. Y en este caso, remitámonos a dos momentos de la versión del 2003 y que juega tanto con el terror psicológico y el body horror. La primera es la transmutación humana de los hermanos Elric, y es que esta escena es una muestra de que no se necesita un jumpscare para poder generar un shock en el espectador, y es que el manejo de esta escena en donde en un inicio los hermanos Elric creen que podrán traer de regreso a su madre, pero vemos como la transmutación genera un rebote, en donde vemos como el miedo invade el rostro de los hermanos y vemos como Alphonse se desvanece en el aire, a la par de que Ed pierde su pierna, y tras esto, aún con esperanza y brillo en sus ojos de que su madre regresaría, solo se encuentra con un intento de ser humano deforme y sin alma, una escena que parece el inicio de una película de terror. Por otro lado, tenemos a una escena con el personaje más odiado de esta historia, y es Shou Tucker, y aunque muchos podrían pensar que la escena de Nina, la cual también podría encajar perfectamente, hay otra que me generó un shock diferente y va de la mano del body horror, y es que en la recta final de la adaptación del 2003 veríamos que Shou Tucker sigue con vida, pero como una quimera. La apariencia de este siempre me generó bastante incomodidad, y es que podríamos decir que este fue castigado por el horrible experimento que hizo con su hija. A pesar de esto, vemos cómo este personaje encara el desprecio y el cinismo total, en donde en este momento el personaje tiene el descaro de decir que quiere traer de vuelta a su hija, la misma a la cual fue capaz de combinar su alma en el cuerpo de su querido Alexander, con tal de mantener su estatus como alquimista estatal, creando un ser que, con las palabras de Cicatriz, era solo una pobre criatura que solo podía sentir dolor. Como dije al inicio, el terror es un género bastante subjetivo. Además de esto, el terror no solo son jumpscares. Resident Evil. El terror debe de generar una sensación de incomodidad, debe de hacernos querer voltear la mirada. Tanto el manga y el anime saben muy bien cómo hacer esto, sea con un terror un tanto más visual o con una narrativa y una exploración de temas que nos puede generar una ansiedad real por lo bien construida que pueden estar estas historias. No siendo más, les recuerdo que subo video cada 2 domingos y este mes continuaré con la temática de Halloween, por lo que en el próximo video hablaré de 3 mangas, 2 de ellos que sí entran en el género del terror y otro que, a pesar de no contar con tal género en su ficha técnica, siento que se acerca bastante. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.